¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es mi cuarto año aquí y de verdad que es un absoluto placer el ser invitado año tras año. Y sí que quería decir que es un absoluto placer, pero yo el año pasado exigí que se me pagara un PIN por venir, no lo he recibido y me pasa como a los jugadores, que estoy recibiendo ofertas de otros programas de deportes y no sé qué tendré que hacer, pero ahora honradamente agradeceros de verdad la invitación y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar y hoy va a cambiar un poco la cosa, porque voy a hablar yo de la osteoporosis, pero muchas veces sobre todo en los foros médicos, nos ocurre que nosotros damos valor a una serie de cuestiones, el impacto de los fármacos, la aparición de fracturas, y a la hora de la verdad luego hay otra cosa, y es que las enfermedades alteran la vida de los pacientes y alteran la vida de los pacientes de manera que muchas veces nosotros no percibimos y no llegamos a percibir porque realmente no nos ocurren esas fracturas y aunque entendemos que eso es un concepto que es grave, problemático para el paciente, pero por ejemplo no sabemos lo que es que una fractura vertebral te incapacite para levantarte cómodamente de la cama cuando tienes 50 años y realmente estás en la flor de la vida. Por eso va a ser muy bueno que hoy, cuando yo acabe mi sesión más teórica, después tendremos la experiencia de un paciente y nos podrá comentar un poco cómo ha sido su vida cuando la compartes con la enfermedad de la osteoporosis. Si vemos la osteoporosis realmente tiene un funcionamiento muy sencillo. Llega la menopausia, especialmente en lo que se refiere a las mujeres, y empieza a aparecer la osteoporosis, de manera que a medida que vamos cumpliendo años, la prevalencia cada vez es mayor. Y si a los 60 años, más o menos en España, tenemos una de cada 10 pacientes afectadas, a los 90 años ya el envejecimiento sumado a la menopausia supone que ya serán 2 de cada 3 pacientes las que tendrán esa afectación del metabolismo óseo. De hecho, si vemos y comparamos las fracturas entre los varones y las mujeres, podemos ver que los varones sí, efectivamente, pues a partir de los 70 empieza a haber un cierto incremento de fracturas, fundamentalmente vinculado al deterioro óseo por la edad, pero nada que ver con las mujeres, donde podemos ver cómo las gráficas desde prácticamente los 50 años empiezan a dispararse las fracturas en las localizaciones típicas de cadera, de muñeca, de vertebrales. Y esto es algo realmente importante porque todos entendemos que si alguien tiene 90 años, pues puede tener 1000 complicaciones de muchos tipos e igual no tiene una vida especialmente activa. Pero ¿qué ocurre cuando alguien tiene 50, 60, le quedan 5 años para jubilarse y empezar a disfrutar de lo que se ha ganado y de repente se ve muy limitado en su movilidad, se le acabaron los viajes, se limita realmente la vida de estos pacientes y lo tenemos que tener muy en mente. De hecho, tan en mente que, como veis, no es ningún éxito médico. Más o menos en España, hace 4 años tendríamos 1.800.000 casos de osteoporosis y la realidad es que estamos tratando 2/3 de ellos. Esto es un dato que uno podría decir, hombre, es un fracaso. No, yo diría que es mucho más que un fracaso, quiere decir que estamos haciendo las cosas muy mal. Muy mal por la parte de los médicos y muy mal en general porque no tenemos unas campañas de detección adecuadas de la osteoporosis, lo que hace que muchas personas ni sepan que tienen la enfermedad, obviamente no reciban tratamiento y lo descubran cuando ya se fracturan una vértebra o se fracturan una cadera. La cuestión es que si uno mira las recomendaciones generales para una mujer posmenopáusica, ¿cuáles serían? Bueno, bastante básicas. En este caso, pues, hacer algo de ejercicio, abandonar el hábito tabáquico, beber una cantidad moderada, más bien reducida de alcohol. Todo va a ser muy beneficioso para el hueso y para muchas otras cosas. Y también cualquier guía nos dirá que cuando una mujer llega a la menopausia estaría recomendado comenzar un tratamiento con calcio y vitamina D. A la hora de la verdad, si uno lo ve en cuanto a los datos netos, es muy sencillo cómo se puede mejorar esto, porque solo tenemos que consumir en torno a 1.200 miligramos diarios de calcio, ¿vale? Pues no parece muy difícil, y aproximadamente entre 800, quizá un poquito más en la mujer que está en la posmenopausia, en torno a 1.000 unidades al día de vitamina D. Por tanto, ni siquiera necesitaríamos suplementos, haciendo un consumo adecuado dietético, tanto de calcio y vitamina D, ya estaríamos cumpliendo las recomendaciones de las guías. De esta manera incluso podríamos tener una vitamina D tan buena que consiguiera reducir al máximo la paratormona, reducir así el hiperparatiroidismo secundario también al máximo y de esta manera conseguir la menor agresión al hueso posible cuando tenemos esos niveles superiores a 30 nanogramos por mililitro. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros tenemos nuestra dieta mediterránea en España. Razonablemente tenemos un consumo adecuado de frutas, verduras, comemos pescado, una menor cantidad de carnes, carnes que sobre todo son blancas y esto se ha demostrado que mejora 1000 aspectos. Mejora el riesgo cardiovascular, el riesgo de ictus, disminuye el riesgo de aparición de diabetes. Pero esta dieta mediterránea nos asegura una cantidad adecuada de calcio y vitamina D. Bueno, pues vamos a verlo.
En este estudio, por ejemplo, podían ver cómo casi todos los pacientes, independientemente de que su adherencia a la dieta mediterránea fuera baja, moderada o alta, no llegaban realmente ni siquiera a los 1000 miligramos diarios de calcio. Por lo tanto, no se llegaban a acercar a esos 1200 que deberíamos conseguir. Y además podemos ver cómo no había grandes diferencias en cuanto a que el paciente consumiera la dieta más mediterránea o otros tipos de dieta. ¿Y qué ocurre con la vitamina D? Bueno, con la vitamina D hay muy poquitos estudios, pero sí se ha podido ver, como por ejemplo en este, que la gente que tiene más adherencia a la dieta mediterránea, como ocurre por ejemplo en la barra blanca, parece que puede tener unos niveles algo mejores de vitamina D que los pacientes que tienen menos adherencia a este tipo de dieta. Pero estos estudios de momento están un poco falseados. ¿Por qué? Porque quien consume este tipo de dieta normalmente también suelen ser personas más delgadas, que hacen más ejercicio y que por tanto es fácil que no solo pueda influir ahí la dieta, sino otros factores que también pueden hacer que tenga una vitamina D algo mejor. La realidad es que ni unos ni otros se acercan a esos parámetros de 30 nanogramos por mililitro que estábamos comentando como los ideales a conseguir en los pacientes. Y luego además tenemos realmente nuestra dieta, porque todos sabemos que hemos optimizado en gran medida la dieta mediterránea y hemos incorporado lo mejor que llega de Estados Unidos, haciendo que nuestra dieta mediterránea se convierta básicamente en esto los fines de semana. ¿Y cuál es la realidad en España? Bueno, pues esta es la realidad. Nuestra ingesta de calcio, como podemos ver por aquí, la media en la población sería en torno a 600, 700 miligramos, y vemos ahí que en las mujeres entre 18 y 64 años estaría cercana a esa cifra. Por tanto, estamos en la mitad de lo que deberíamos consumir cuando tenemos que tener un cuidado del metabolismo óseo. Y en cuanto a la vitamina D, en este estudio que se hizo en mujeres con una posmenopausia, lo que se pudo comprobar es que en torno al 70% de ellas no llegaban ni a las 400 unidades de vitamina D, muy lejos de las 800 o incluso de los niveles de 1000 que se podría recomendar en pacientes con menopausia. Por tanto, ni en calcio ni en vitamina D conseguimos los objetivos que queremos. Bueno, y en esto esta diapositiva siempre me gusta porque si alguien odia a la Unión Europea y dice que España debe salir, este es su apoyo fundamental. Entonces, en la Unión Europea decidieron que, igual que se hace en países como Canadá, que sería ideal plantear si merecía la pena establecer una suplementación, por ejemplo, de vitamina D en los alimentos para mejorar estos niveles que poblacionalmente son bajos. Entonces, le pusieron un nombre muy rimbombante, el proyecto Odin, todo para acabar diciendo que sí, que merecía la pena suplementar. Y entonces, no sé si la Comisión, el Parlamento Europeo, lo desconozco, pero elaboraron unas recomendaciones que dieron a los países y luego cada país las siguió a su manera. Por ejemplo, los austriacos decidieron que no era necesario establecerlo. Los belgas sí que decidieron que era recomendable establecer la suplementación. Los griegos ni siquiera establecieron ninguna política de cara a esto. En España se dio una cierta libertad a las empresas para que decidieran. Por tanto, la realidad es que en Europa tenemos en general unos niveles muy, muy bajos. En España y en los países mediterráneos más bajos incluso que en los países nórdicos y especialmente comparado con Suecia, donde sí tienen recomendada la suplementación de los productos lácteos. Así que lo que tenemos es esto, que cuando llega ya esos momentos donde el riesgo de osteoporosis puede verse incrementado, tanto en regiones más al sur y con más luminosidad como en regiones más al norte, nos quedamos con unos niveles de vitamina D pues en torno a 20 o incluso algo más bajos. Y por tanto, lejos de esos niveles que en teoría deberían ser los ideales, especialmente para pacientes con riesgo de fractura. Y claro, sería un error considerar que el único momento de la vida en la que me interesa tener ese adecuado consumo de calcio y vitamina D es cuando ya tengo elevado el riesgo de fractura, cuando llegamos a esos 50, 60 años. ¿Por qué? Porque yo tengo que conseguir mi pico de masa ósea. Y si en mis primeros momentos de la vida, justo antes de los 25 o 30, cuando voy a poder llegar hasta mi máximo de hueso, no lo consigo, luego voy a estar con unos valores mucho peores y cuando llegue la menopausia esas cifras van a ser incluso peores, ese riesgo de osteoporosis se va a ver aumentado. Por tanto, el consumo de calcio y vitamina D no solo importa a partir de la edad de la menopausia, importa en todos los momentos de la vida, por ejemplo, en el embarazo, donde hay una deplección ósea muy importante en las mujeres. Y para ver que realmente sí que tienen relevancia propia el calcio y la vitamina D, podemos ver que aparecen aquí los dos, una baja ingesta dietética de calcio y una deficiencia de vitamina D, bien porque no conseguimos una suplementación adecuada o porque comemos poco o porque a través del sol no llegamos a esos niveles, aparece como que son factores de riesgo dependientes de la densidad ósea para el desarrollo de fracturas por fragilidad. Y esto es importante porque el impacto fundamental, tanto del calcio como de la vitamina D, va a estar fundamentalmente ligado a obtener una adecuada densidad ósea.
¿Qué ocurre en la menopausia? Bueno, pues en la menopausia lo que nos ocurre fundamentalmente es que empezamos a perder los estrógenos. Y una vez que perdemos estrógenos y todo ese efecto beneficioso anabólico, especialmente sobre el hueso y también sobre el músculo, podemos llegar a las situaciones de sarcopenia y de osteoporosis. No tiene por qué ser unas situaciones de sarcopenia especialmente aberrantes, como puede ser un anciano, pero sí puede ser una situación donde el músculo empiece a perder efectividad, perdamos fibras, se incremente la cantidad de grasa muscular y de esta manera aquí la vitamina D podría ofrecernos buena parte de los beneficios. Por supuesto, el calcio, vinculado también a lo que sería el hueso, va a ser fundamental para que esa pérdida ósea vinculada a la pérdida de estrógenos pueda ser algo menor y consigamos mantener un hueso de mejor calidad. De tal manera que comentábamos que tiene sobre todo un impacto la vitamina D y el calcio en cuanto a la densidad ósea. Bueno, aquí lo podemos ver. En este estudio en el que se incluyeron más de 7.000 pacientes con osteoporosis, se pudo comprobar cómo aquellos con niveles más bajos de vitamina D, estamos hablando de un grupo en torno a 10 nanogramos mililitro o hasta grupos que ya pudieran tener más de 30 o 40 nanogramos mililitro, lo que ocurría es que los de niveles más bajos de vitamina D siempre y de manera estadísticamente significativa tenían valores que eran más bajos de densidad ósea. Incluso podemos ver en la gráfica cómo en el momento en que caían de 20 nanogramos por mililitro se producía una pérdida, como vemos claramente a la izquierda, de masa ósea especialmente marcada. Por tanto, parece que conseguir unos buenos niveles de vitamina D puede tener su importancia. Vale, vamos a ver si realmente impacta en cuanto a las fracturas, porque alguien podría decir, bueno, sí, el hueso se deteriora, pero luego aumenta las fracturas. Pues sí, y esto es especialmente relevante cuando los niveles de vitamina D caen de 10, como vemos en la parte más a la izquierda. Podemos ir viendo cómo en la derecha niveles más elevados no se asocian con un riesgo de fracturas, pero a medida que va disminuyendo el nivel y sobre todo cuando llegamos a esos valores por debajo de 10 nanogramos mililitro, existe un incremento claro del riesgo de fracturas por fragilidad. En cuanto al calcio, ¿es tan importante esto que decíamos de conseguir un calcio adecuado en la dieta? Bueno, pues vamos a ver este estudio. Se incluyeron pacientes de básicamente todas las edades de una gran base de datos americana y lo que se pudo ver es que tanto en hombres como en mujeres, en cuanto la ingesta se veía reducida de 700 a 800 miligramos diario, podemos ver cómo el incremento de riesgo de fractura, y no solo en mujeres, también en hombres, se veía claramente incrementado. Es decir, que si no llegamos a unos consumos adecuados o por lo menos mínimos de 800 miligramos al día, es fácil, y además sumamos, por ejemplo, una menopausia, que podamos tener un riesgo claramente elevado de fractura por fragilidad. ¿La suplementación de calcio consigue algo? ¿Consigue realmente revertir esta situación? Bueno, pues en este estudio, donde se incluyeron en esta revisión sistemática diversos estudios de pacientes en la posmenopausia, se pudo comprobar cómo la suplementación de calcio sí tenía un efecto beneficioso sobre la densidad ósea, especialmente en este caso en lo que era la parte vertebral y de la columna. Incluso más, se pudo ver cómo en aquellos pacientes que recibían estos suplementos de calcio en el momento de alcanzar el pico de masa ósea en los 30 a 35 años, todavía el efecto era mayor y se conseguía una ganancia de densidad mineral superior a la que podía ocurrir, por ejemplo, en edades más jóvenes. Han sido varios los metaanálisis, o por ejemplo en este caso, o esta revisión de Cochrane basada en la evidencia, donde se ha podido confirmar cómo suplementar calcio y vitamina D a pacientes en la posmenopausia y con riesgo de osteoporosis ofrece una mejoría, independientemente de que reciban otros tratamientos, ofrece una mejoría en cuanto al riesgo de fracturas. ¿Qué fracturas? Las más habituales, las fracturas de cadera y también lo que podrían ser fracturas no vertebrales. De hecho, aquí, por ejemplo, los datos son un poco irrelevantes, pero a la hora de la verdad lo que queremos ver es cómo multitud de metaanálisis han demostrado, por ejemplo en el caso de fractura de cadera, que puede haber una reducción del riesgo con la suplementación de calcio y vitamina D de entre el 16 y hasta el 40%. Por tanto, estamos hablando de parámetros importantes. Esto no quiere decir que alguien vaya a tratar la osteoporosis exclusivamente con suplementación de calcio y vitamina D, pero sí quiere decir que tiene que estar incluido este suplemento en todo paciente que tenga osteoporosis. De manera somera, porque no es el caso de la sesión, pero sí que me resultaba interesante. Todos sabemos, como vemos aquí, que la vitamina D tiene un gran impacto en el músculo y en el hueso, como estábamos hablando, pero es mucho más que eso porque básicamente es una hormona, aunque la llamemos vitamina. Cada vez son más los estudios donde se ve la mejoría en el ámbito metabólico, del riesgo cardiovascular, en el ámbito inmunitario, y parece, y cada vez tenemos también más estudios, que en la posmenopausia puede tener también su importancia. Por ejemplo, hay muchos estudios donde se ve una mejora del riesgo de
que no aparezcan infecciones recurrentes que son muy típicas, las genitourinarias en la mujer que está pasada ya la menopausia, una disminución del riesgo de cáncer, como vamos a ver, y también efectos muy beneficiosos en este momento en el que metabólicamente la mujer va a tender a aumentar su peso, a incrementar su masa grasa, parece que también podría tener efecto beneficioso. Lo que decíamos, solo de una manera sencilla, pero en el cáncer de mama, por ejemplo, como podemos ver, en la posmenopausia se ha podido comprobar en este metaanálisis que existía una disminución del riesgo cuando se conseguían unos niveles de 25-hidroxivitamina D que se situaban entre 27 y 35 nanogramos. Parece que a partir de 35 ya se establecía una meseta y la evidencia de la mejora no era tan clara, pero sí que conseguir ese nivel que rozara 30 ofrecía una mejora en cuanto al riesgo de cáncer de mama. Más aún, se pudo comprobar en otro estudio cómo aquellas mujeres con cáncer de mama comparados con controles se asociaba con tener unos niveles más bajos de vitamina D y, de nuevo, a medida que el grado del tumor, en este caso de la mama, iba siendo cada vez más agresivo, los niveles de vitamina D también eran más bajos. Evidentemente, esto es una asociación, no quiere decir que haya una causalidad evidente, pero lo que está claro es que, al igual que en muchos aspectos de la medicina, cada vez hay más datos que apoyan estos efectos extraóseos de la vitamina D. Bien, pues ahora, de cara a la suplementación, si hemos dicho que es tan beneficioso, vamos a ver realmente qué tendríamos que hacer para suplementarlo y si es algo que requiere un gran conocimiento médico o más bien es algo bastante sencillo. Bien, pues como decíamos, llega una mujer a la situación de la menopausia y en general sí que se recomienda que a través de la dieta, a través de los suplementos o de una suplementación de los lácteos si viviera en un país de este tipo, consuma cantidades adecuadas de calcio y vitamina D. Pero ¿qué ocurre en una mujer que ya ha tenido fracturas o que tiene alto riesgo de fractura? Bueno, pues en este caso podemos ver cómo, independientemente de cuál sea el tratamiento que utilicemos, realmente para los que no sepáis, pues hay los 4 tratamientos, 5 disponibles para la menopausia, pero para la osteoporosis y no hay más, están aquí representados. Para todos ellos está recomendado siempre asociar una suplementación de calcio y vitamina D. Es decir, que si para cualquier mujer es importante, para pacientes que estén en tratamiento de su osteoporosis es todavía más importante que no olvidemos esta suplementación. ¿Cuándo deberíamos suplementar? ¿Qué cantidades? Bueno, en cuanto al calcio, lo que decíamos, tenemos que llegar en torno a esos 1.200 miligramos diarios y como hemos visto, muchas veces nos quedamos cortos. Da igual un poco que sean recomendaciones internacionales o guías nacionales, la realidad es que 1.200 parece la cantidad adecuada. ¿Qué nos ocurre? Ya hemos dicho, estamos consumiendo básicamente la mitad. Una mujer en la posmenopausia estará tomando 600. Por tanto, lo más normal es que esa otra mitad, esos otros 600 miligramos, tengan que llevar a través de una vía de suplementación externa. Y en cuanto a la vitamina D, bueno, hemos comentado que en general en la posmenopausia podía ser razonable unas 1.200 unidades, 1.000 unidades, pero en pacientes que tengan una osteoporosis establecida probablemente esto nos quedemos cortos. De hecho, cada vez son más las guías, aquí traigo 3 ejemplos, de nuevo, algunas internacionales, otras nacionales, que dicen que llegar a las 2.000 unidades diarias sería una situación mucho más recomendable. Y parece de nuevo bastante razonable. Bien, de hecho, está demostrado que no llegar a esos niveles adecuados de vitamina D porque que nos quedemos escasos o no le demos la suplementación a la paciente o incluso no le demos la suplementación de calcio es uno de los parámetros que se considera que puede ser el causante de un fracaso terapéutico. Podríamos encontrarnos que le estamos dando un fármaco excelente y muy caro para su osteoporosis, que no le suplementemos adecuadamente el calcio y la vitamina D y que el resultado que logremos con ese fármaco sea mucho menos adecuado o incluso a veces que no haya un resultado ninguno y se considera, ya digo, una de las causas de fracaso terapéutico. Para finalizar, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Qué pensáis todos? Obviamente, si no tratamos a 2/3 de las mujeres con osteoporosis, podéis dar por hecho que en cuanto a la suplementación del calcio y la vitamina D, tampoco lo estamos haciendo bien. De manera que lo que se ha podido ver en algunos estudios es que aproximadamente en torno a la mitad de los pacientes, según la especialidad, un 40-60%, no están recibiendo la suplementación de calcio y vitamina D, pese a que sí que tienen puesto el fármaco para la osteoporosis. Por tanto, esto es un fracaso médico y sí que tenemos que tener en mente pues todos los especialistas que aparecen aquí, atención primaria, ginecólogos, reumatólogos, los endocrinos que nos dedicamos a osteoporosis, que las cosas no se están haciendo todo lo bien que deberían. Y en cuanto a
¿Qué efecto puede tener o el empleo de un fármaco que tenga pues, 600 miligramos de calcio y 2.000 unidades de vitamina D, que era un poco lo que podríamos considerar óptimo para el tratamiento de la osteoporosis? Bien, pues ahí siempre aparece que un cierto miedo cuando se utilizan ciertos tipos de fármacos ¿y esto se asocia con algún problema? ¿Puede dar alguna complicación? Bueno, pues esto es lo que se vio en este estudio. A pacientes que tenían menopausia, dentro de un grupo más amplio de pacientes, lo que se les suplementó fue diariamente durante en torno a 6 meses con un suplemento de este tipo. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues podemos ver en las barras de la derecha que independientemente de cuál fuera su nivel inicial de vitamina D, desde cifras bajísimas, menores de 10, hasta cifras prácticamente normales, mayores de 30, la realidad es que el fármaco era eficaz llevando los niveles de la 25-hidroxivitamina D hasta valores muy cercanos a 30. Pero era todavía mejor, porque los pacientes de la última columna, que ya tenían bien sus niveles de inicio, no se incrementaba hasta niveles que pudieran ser potencialmente problemáticos. Todo esto además se asoció con que ningún paciente en este estudio desarrolló ningún caso de hipervitaminosis D ni de hipercalcemia vinculada a la hipervitaminosis D. Por tanto, tener en mente, yo creo que 600 miligramos de calcio, 2.000 unidades de colecalciferol, parece una pauta más que adecuada para tratar a la mayor parte de mujeres que tengan menopausia. Si por algún motivo una paciente tuviera un consumo muy adecuado de calcio diario, que repito, no es muy habitual, pero puede ocurrir, se podría omitir la suplementación de calcio. Y en el caso de la vitamina D, como fundamentalmente está en el hígado del bacalao, es muy difícil que alguien vaya a tener un consumo adecuado. Y por tanto, pues lo normal es que siempre haya que suplementarlo. Para finalizar, hay cosas en medicina que son así de difíciles, casos que son absolutamente complejos, que nos obliga a darle 1000 vueltas y casi ni sabemos qué hacer. En el caso de la suplementación del calcio y la vitamina D en la menopausia, literalmente es así. O sea, tan fácil como poner un preparado, que normalmente puede estar incluso combinado, y lo único que tenemos que hacer es tenerlo en mente y utilizarlo cuando sea necesario. En este caso, si alguno de ustedes tuviera una osteoporosis y por lo que fuera pues no tiene el suplemento, salvo circunstancias muy determinadas, normalmente debería tenerlo, debería consultarlo con el médico. Así que hasta aquí es lo que quería comentarles hoy y ahora sí que vamos a ver la parte de qué malos somos los médicos. Cuando suba la paciente, Sandra, por favor. Hola, buenas tardes. Buenos días, pues, perdón, buenas tardes. Sandra, si quieres, preséntate y ahora ya vamos entrando un poco en el tema. Vale, bueno, pues de primero, pues muchas gracias a OAFI por permitirme participar en el Congreso, sobre todo en esta mesa, que cuando me lo dijeron, pues me parece un tema, la suplementación de calcio y vitamina D, pues tan importante y necesario, no solamente a nivel de deporte y a deportistas, sino también a la población en general, ¿no? Para mantener la salud ósea. Entonces, en tu caso, claro, alguien podría pensar, vaya, pues esta mujer no parece una paciente en la posmenopausia de 65 años. No. No, 60 eran, ¿no? Sí. Así que estaría bien que nos comentaras un poco cómo fue tu historia, para también que quede claro que la osteoporosis puede aparecer en pacientes jóvenes. Sí, pues soy paciente de osteoporosis. Me lo diagnosticaron con 39 años, después de una fractura de cadera y fracturas vertebrales múltiples. Fue justo pues, a los 3 meses de haber dado a luz a mi hija. Sí, es uno de los momentos que si algún paciente genéticamente ya tiene un hueso de escasa calidad, por decirlo así, todo el momento posterior al embarazo y la lactancia puede ocurrir así. ¿Tardaron mucho en establecer el diagnóstico? Porque normalmente no se suele pensar de inicio en una osteoporosis en una paciente joven. Sí, tardaron ahí. En mi caso no hubo un diagnóstico precoz para nada. Porque yo tuve un embarazo normal, sin ninguna complicación, pero una semana antes de dar a luz empecé con un fuerte dolor en la ingle izquierda y bueno, pues lo achacaron a pues que sería algo muscular. Fue una vez que di a luz, al día siguiente me hacen una radiografía y vieron que tenía una fractura de pelvis. Ahí nadie sospechó de osteoporosis y eso, bueno, pues nada, vida cama sillón, pero bueno, nadie pensó en que pudiera ser una fractura por fragilidad. Y durante el proceso de recuperación, a los 3 meses
pues a los 3 meses siguientes, en ese proceso, empecé con fuertes dolores de espalda, que también, bueno, pues achacaron al principio que podían ser tema muscular, como había estado durante un mes haciendo vida cama sillón para recuperarme desde la fractura de pelvis, pues pensaron que podía haber sido, pues es una pérdida de tono muscular y de ahí mis dolores. Pero como no mejoraba, conseguí que me hicieran una resonancia y ya fue cuando vieron que tenía 7 fracturas vertebrales. Entonces, bueno, pues ahí ya una batería de pruebas, entre ellas la densitometría, y ya me diagnosticaron una osteoporosis severa. Y en ese punto, claro, siendo muy joven, teniendo una enfermedad que tú entiendes que claramente por edad no te podía corresponder, porque lo que casi No. todo el mundo está acostumbrado a oír es en pacientes mucho más mayores, ¿cómo afrontas tu día a día? ¿Qué pasos empiezas a dar para optimizar esto que comentábamos, de esas recomendaciones generales que dependen casi más del propio paciente que de los médicos? Claro, yo tuve, bueno, mi vida dio un giro de 180 grados y tuve que cambiar muchos hábitos, eh, modificar estilos de vida. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo pues hago ejercicio diario, combino, camino todos los días, lo combino con ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio. Mis hábitos alimentarios pues también pues los he modificado, ¿no? Intentando asegurar un buen aporte de calcio, de vitamina D, no solo lácteos, que es verdad que parece que cuando hablamos de un buen aporte de calcio, pues bueno, con que tomar 3 o 4 yogures al día es suficiente, pues quizás no, nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, pues saber que, pues eso, que frutos secos, vegetales de hoja verde, que son ricos en calcio y en vitamina D. Y procuro eso, mantener una dieta equilibrada. Tengo mucho miedo a las caídas también, he hecho modificaciones en mi vida en ese sentido. Siempre llevo ahora un calzado cómodo. En mi casa he quitado alfombras, por ejemplo, para evitar las caídas. He puesto puntos de luz pues en los pasillos para cuando me levanto por la noche, que mi hija me llama y me tengo que levantar por la noche, pues para evitar Todas estas esas caídas. recomendaciones que son muy, muy importantes y que raramente los médicos damos a los pacientes, todo lo que tiene que ver con el ámbito del domicilio, donde se puede ver favorecida una caída y nosotros, por ejemplo, ahí no solemos entrar. Entonces, respecto de que al final al médico le puedes ver, al médico que te trate 2, 3, 4 veces al año como máximo, ¿cómo te has sentido de apoyada o has percibido si alguna asociación podía ofrecerte todo eso que los médicos no podemos llegar? Pues es verdad, cuando yo salgo de la consulta del médico con mi diagnóstico, salí muy perdida, porque dije, ¿y ahora qué? Yo sabía que solamente con mi pastilla de la osteoporosis no iba a mejorar, ¿no? Necesitaba información, necesitaba saber cómo gestionar y necesitaba esa ayuda. Y es verdad que siempre lo digo que con OAFI o ECOSAR pues encontré esa información y esa formación de mi enfermedad que yo necesitaba para poder gestionar mi día a día, poder afrontar mis miedos y saber mejorar. Porque es verdad que en la consulta al médico pues el tiempo es el que es y la información que te dan pues es la que te dan. Y necesitas más, pues porque además la osteoporosis, yo siempre digo que no solamente la pastilla, son muchas cosas, que todo es un suma y sigue. Para poder mejorar tu calidad de vida tienes que ir modificando y aprendiendo muchas cosas para poder gestionarla, ¿no? Y es verdad que la asociación me brindó ese apoyo, ¿no?, que yo necesitaba, que es fundamental. Sí, porque la realidad es que tú se puede considerar que es lo que se llama un paciente experto, en el Sí. sentido de alguien que se ha involucrado mucho en su enfermedad, probablemente porque eras muy joven, y que se ve mucho en enfermedades que se caracterizan por afectar a la gente joven. En diabetes tipo 1 es muy normal que haya, pero en diabetes tipo 2 es muy raro. En osteoporosis ocurre un poco lo mismo. Es muy raro que haya pacientes expertos, porque parece que todo lo que ocurre a gente un poco más mayor, como que ya se corresponde con su edad y no hay mucho que les podamos aportar. La realidad es que este tipo de pacientes como Sandra podrían aportar mucho. Pues sí. Y cuando has sido tu contacto con otras personas afectadas también por la osteoporosis a las que has podido ayudar, ¿notas que eso también para ti es gratificante, el pensar que puedes evitar la fractura en alguien y Hombre, que no le claro. ocurra lo que te pasó a ti? Pues sí, la verdad que sí. Además, mira, tengo el caso reciente de una amiga que también, pues con mi edad, con 47 años ahora mismo, pues le han diagnosticado osteoporosis.
y ha sido gracias a la campaña de diagnóstico precoz de OAFI que hicimos, que la animé a que fuera. Y tiene una osteoporosis severa también, ya en tratamiento. Y la primera vez que la vi después del diagnóstico, aparte de darme las gracias, pues ella me decía, estoy mal, porque esto me ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Porque soy una persona joven, ¿no? Y se sentía muy perdida. Y me hacía muchas preguntas sobre la enfermedad y yo trataba de explicarle o contarle, pues un poco pues lo que yo sabía, ¿no? Y eso le daba tranquilidad. Y entonces pues sí que veo que se necesita esa información, no solamente a la gente joven, también a la gente mayor, y concienciar a la sociedad también pues de que la osteoporosis también puede ocurrir a la gente joven por diferentes causas, ¿no? La menopausia es un factor de riesgo y que ocurre, pero hay muchas enfermedades, problemas de tiroides, paratiroides, celiaquía, ¿no? El embarazo, que nunca se habla, pero también hay muchas mujeres, lo que pasa es que no se dice y no se habla, pero ahí está la bibliografía en la que el embarazo provoca una osteoporosis y fracturas vertebrales importantes. Sí, sobre esto hay que tener en mente que 2/3 de las fracturas vertebrales no se llegan a diagnosticar, muchas porque tienen una clínica muy leve, otras porque la clínica se asocia con lumbalgias o procesos de este tipo, o sea que probablemente haya mucha más gente de la que pensamos y que ellos mismos crean que tienen alguna fractura vertebral y ni siquiera lo sepan. Precisamente por eso las campañas de prevención son tan importantes, sobre todo porque además en el caso de la osteoporosis el tratamiento normalmente, salvo casos algo más complejos como el de Sandra, pero normalmente suele ser sencillo y además la respuesta del cuerpo suele ser muy buena. Así que Sandra, por mi parte un placer, y si queréis hacer alguna pregunta a Sandra o a mí, pues encantados.